Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues como os prometí, hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre algunos filósofos y temas muy importantes y cuestiones que todos nos hemos preguntado alguna vez, como de qué está hecho el mundo, de dónde ha salido todo lo que vemos, qué nos dice la ciencia acerca de esto y cuáles fueron los primeros filósofos que empezaron a hablar de esto. Primero voy a hablar un poquito de lo que dice la ciencia de cómo se creó todo, lo que el universo y todo lo demás. Entonces, la ciencia nos dice que el Big Bang se creó hace 13.800 millones de años, había una energía densa muy concentrada en el universo y esa energía que estaba tan concentrada en un punto empezó a expandirse y, y se empezó a poner, pues estaba muy caliente, muy densa y se empezó a poner como más fría. Entonces se expandió y empezó a estirarse. Y al estirarse se enfrió y empezaron a aparecer los primeros protones, neutrones y electrones. Lo tengo todo aquí, que me he hecho un resumen para que no se me olvide nada, para deciros pues todo esto que decían los científicos, porque he hecho un resumen de lo más importante. Entonces, como os he dicho, los protones, neutrones y electrones que aparecieron se fueron juntando y formaron nubes de gas ligero. Estas nubes de gas ligero estaban principalmente hechas de hidrógeno. Y la gravedad hizo de imán y el gas empezó a amontonarse en bolas cada vez más grandes y pesadas. Y cuando esas bolas se hicieron gigantes, se apretaron mucho y se calentaron tanto que empezaron a brillar. Y eso es cuando empezaron a aparecer pues, las estrellas. Las estrellas que hoy vemos en el cielo, así fue como aparecieron. Y el universo dejó de estar a oscuras. Dentro de esas estrellas con tanto calor, se cocinaron los materiales que hoy forman nuestro cuerpo, como el hierro en la sangre y el calcio en los huesos. Cuando las estrellas murieron, cuando ya fueron muriendo esas estrellas, pues soltaron todo ese material al espacio y ese polvo de estrellas se volvió a juntar y se fueron formando los planetas como la Tierra. Entonces, el Sol se formó hace unos 4.600 años, hace unos 4.600 millones de años, se formó el Sol y era gas y polvo que se unió y la gravedad los unió a ese gas y polvo y ese material se apretó tanto que se encendió y se formó el Sol, según es como lo explican pues los científicos. Después de esto, la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y lo que sobró del Sol, que fueron rocas, metal y polvo, con el 90 y tantos por ciento se formó el Sol de esas rocas y luego con lo que sobró se fue formando la Tierra a base de choques. A base de choques de rocas, metal y polvo que fueron chocando, pues se fue formando la Tierra. Y después se cree que la Tierra chocó contra un planeta y al chocar contra ese planeta se desprendió un trozo y eso es lo que sería la Luna, que hace 4.450 millones de años en el que se formó la Luna. Vale, y ahora vamos a seguir, pues, cuáles fueron los primeros filósofos que se preguntaron el porqué de todo, cómo había nacido todo. Primero creían en la Grecia muy antigua que los dioses eran los que habían formado todo y se pasó del mito al logos con los presocráticos. Antes del primer presocrático, si llovía, pensaban que era Zeus que se había enfadado, o si había un terremoto, pensaban que era Poseidón que había movido el suelo. Pero los primeros presocráticos en la escuela de Mileto intentaron dar una explicación racional a los fenómenos por primera vez en la historia. Y entonces esto se llamó el arjé. Ellos intentaron buscar el arjé, que era el principio de todo. El primer presocrático que habló de esto fue Tales de Mileto en el siglo VI a.C. Y, y él habló de que él pensaba que era el agua el arjé de todo, lo que era necesario para que los planetas crezcan, los seres vivos, porque ya que él veía que los seres vivos necesitamos hidratación, que el agua podía cambiar de sólida hielo a aire, vapor. Entonces él creía que todo estaba hecho, vamos, que el arjé, el principio de todo era el agua. Luego hubo
Este fue el maestro, pero hubo otros filósofos que respetaron a su maestro, pero creían otra cosa. Anaximandro decía que el origen de todo no podía ser una cosa y que éramos, no podía ser una sola cosa el origen de todo, sino que había algo infinito e invisible que fue a lo que él llamó apeirón. Se parece a la idea de la energía del Big Bang. Algo infinito e invisible fue como el origen de todo y no podía ser solamente una cosa que viéramos. Y luego Anaxímenes creía que el origen de todo, fue otro filósofo que creía que el origen de todo era el aire. El aire nos mantiene vivos y mediante la respiración el aire se transforma en condensación, agua, tierra, piedras y fuego. Pensaba que el universo era un ser vivo que respira. Vale, y ahora vamos, después de lo que dijeron estos primeros filósofos presocráticos, pues vamos a hablar de los pitagóricos. Los pitagóricos vivieron a finales del siglo VI a.C. y en el sur de Italia, en Grecia, y fundaron la escuela itálica. Y su fundador fue Pitágoras. Entonces hubo un cambio de mentalidad y pensaron que el origen de todo era el número, porque claro, los pitagóricos pensaban que la naturaleza tiene patrones y Pitágoras fue el primero en llamar al mundo cosmos, que significa orden y belleza, y de ahí viene la palabra cosmética. El mundo no era un caos para ellos, sino una estructura armoniosa y perfecta, y la forma de vida era la hermandad. Pensaban que, bueno, la forma de vida que ellos tenían dentro de su pensamiento era de una hermandad. Pensaban que el alma se purificaba mediante las matemáticas y escuchando música. Y creían en la reencarnación. El alma nunca muere y viaja de un cuerpo a otro. Fijaos cómo los pitagóricos ya creían en la reencarnación. Y respetaban mucho a todos los seres vivos. Bien, pues vamos después con otro filósofo que fue Genófanes en el siglo VI al siglo V a.C. de Colofón, en Jonia, Turquía. Fue poeta y teólogo y fue el primer filósofo en oponerse al politeísmo. Creía que existía un solo Dios, no como se había creído hasta antes, que pensaban en la Grecia antigua que había más de un Dios, sino ya él dijo que había solo un Dios, pero este Dios no podía tener vicios como los antiguos dioses, era perfecto y puro y no tiene nuestras debilidades. Y él dijo y pensó que Dios no tenía un cuerpo humano, sino que movía todo con su pensamiento, no era como nosotros. Luego, el siguiente en esta lista de filósofos presocráticos pues fue Heráclito. Heráclito y Parménides, que son opuestos. Heráclito le decían el oscuro y él decía que, bueno, le decían el oscuro por su forma difícil y la forma que tenía poética de hablar, y él creía en un cambio constante, Heráclito. Su arjé era el fuego y creía que había una lucha de opuestos, no porque todo sea fuego, sino como, por ejemplo, de que todo lo que existe se mueve y se transforma. Luego Parménides de Elea fue su contrario, bueno, su opuesto, y decía que tus sentidos son los que te dicen que todo cambia, pero que eso es una apariencia. La razón es la verdad y el ser es único e inmutable. Decía que la realidad era inmutable. Y ahora seguimos con más filósofos y vamos a seguir con Zenón de Elea, al sur de Italia en el siglo V a.C. Entonces, Zenón de Elea fue el alumno favorito de Parménides y defensor del mismo. Le doy aquí un poquito a la pantalla que se vea mejor. Bueno, él se inventó unos acertijos, paradojas, Zenón de Elea, para demostrar que la razón tiene razón y los ojos no se engañan. La paradoja de Aquiles y la tortuga. Él decía que Aquiles nunca le ganaría a una tortuga, porque por mucho que fuese muy rápido, cuando llegase a donde está la tortuga habría andado un poquito más y nunca la llegaría a coger, nunca llegaría a estar donde ella. Entonces, matemáticamente, Aquiles tendría que recorrer infinitos puntos para alcanzarla, por lo que el movimiento es imposible, decía. Y luego vinieron los pluralistas. Los pluralistas buscan conciliar visiones opuestas en un intento por salvar la realidad del mundo. Los pluralistas fueron Empédocles, Anaxágoras y Demócrito.
Empédocles. Vivió en el siglo V a.C. en Sicilia Magna, Grecia. Fue médico, místico y filósofo. Y su arjé son 4 raíces eternas e inalterables: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y hay 2 fuerzas opuestas, según él, que son el amor, que une los elementos, y el odio. El amor es el eros, que une los elementos, y el odio, que es la fuerza que tiende a separarlos, la destrucción y el caos. Luego Anaxágoras vivió también en el siglo V a.C. y su pensamiento es que todo está como en unas semillas, homeomería se llamó, y en todo hay un poco de todo. Y también habló del nous, la inteligencia, que es la guía para esas semillas, la fuerza infinita y sabia que ordenó el universo y le dio movimiento. Entonces creía en esto, en unas semillas que en todo hay un poco de todo con esas semillas, y en el nous, que es una inteligencia, la fuerza infinita y sabia que ordenó el universo y le dio movimiento. Y seguimos con otro filósofo que es Demócrito, en el siglo V al siglo IV a.C., que vivió en Abdera, Tracia, al norte de Grecia. Fue un viajero incansable y junto a Leucipo pues fundó la escuela atomista. La escuela atomista, el atomismo, que creían empezaron a hablar de los átomos, que según ellos eran la partícula más pequeña de todo. Y luego había un vacío donde estos átomos se mueven. Ellos no creían fueron materialistas radicales y pensaban que el alma era polvo de estrellas, que cuando te morías pues esa energía se iba a otro sitio, pero no porque hubiese alma, sino que ya pues se perdía y que éramos polvo de estrellas. Y para ellos no había dioses, sino lo que existía era el mecanicismo, que los átomos caen y chocan unos con otros y así es como se forma todo. Vale, muy bien, pues ya hemos hablado de todos y ahora lo que voy a dar es mi opinión personal. Me parece fascinante cómo estos filósofos, sin tener tecnología en aquel tiempo para explorar el universo, ya pudieran preguntarse y pudieran saber algunas cosas que después se han demostrado. Y también demostraron que el ojo humano y la mente son lo más potente, es algo muy potente que tenemos, que se pueden observar también muchas cosas mediante la razón. Y además también pienso del Big Bang y de todo lo que han planteado los científicos en la actualidad, de cómo se creó el universo de la nada, con esa energía que había muy caliente en el universo. Y me parece también que esto, aunque lo intenten explicar así, pues también nos da que pensar en el fondo en quién puso esa energía ahí. ¿Quién puso esa energía ahí? Y cuando estudias el cuerpo humano por dentro, te das cuenta que es un ser tan perfecto, que somos seres tan perfectos por dentro y que todo está puesto en un lugar que tiene una función, los órganos, los microorganismos, las células, las hormonas, todo nos da a pensar, todo esto me lleva a pensar o me puede hacer pensar que hay una inteligencia superior que lo ha puesto todo ahí. Luego también diríamos, bueno, si hay una inteligencia que ha puesto todo eso ahí, ¿quién creó a esa inteligencia? Pero sí que es verdad que está puesto todo de una manera tan perfecta y todo está hecho para que estemos aquí de una manera que parece tan perfecta y que ha sido una casualidad pues eso, que ha sido muchísima casualidad, que por eso yo creo que por eso nos ha hecho pensar, nos hace pensar a muchas personas que hay una inteligencia superior que lo ha creado todo. Y también, como algunos filósofos y científicos, pues lo han explicado de una manera más científica y no han creído en eso. Pero, pues a mí me da que pensar de que hay una inteligencia superior que ha creado todas estas cosas, porque está todo muy perfecto creado y lo veo demasiada casualidad. Bueno, nada más, ahí lo dejo y me gustaría que me dieses tu opinión de qué piensas, si hay una inteligencia superior que lo ha creado todo o todo ha sido una serie de casualidades y por eso estamos aquí y somos polvo de estrellas. Lo que está claro es que es fascinante tanto como explican los científicos cómo se creó un universo, como las religiones que creen que hay algo más, pues lo fascinante es de cómo estamos aquí
y en realidad pues nadie lo sabemos exactamente cómo se creó todo. Pero bueno, mm, todo nos hace pensar, muchas veces todo esto nos lleva a pensar que puede ser que, pues lo que he dicho, a mí me hace pensar que puede haber una inteligencia superior que lo haya creado todo, pero también, pues los científicos lo explican de otra manera, pero desde que ese punto estaba ahí con mucha calor y se creó el Big Bang, pues también me da que pensar que quién puso eso ahí. Y nada más. Es fascinante cuando estudias el cuerpo humano, porque yo lo he estudiado, y ver cómo todo funciona por dentro, pues la verdad que nada más que ver el cuerpo humano te das cuenta de cómo está todo preparado para que estemos tan perfectamente creados también por dentro, para que todo funcione automáticamente. Entonces eso pues es lo que a mí me da que pensar. Y todos estos filósofos, pues me parece eso muy interesante todo lo que dijeron para el tiempo que estaban sin tener las herramientas y sin tener la tecnología que hoy tenemos nosotros. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas al canal, que le des like a la campanita, que me dejes algún comentario de lo que tú piensas, si quieres, que lo compartas si piensas que a otra persona le pueda gustar. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos por aquí. ¡Chao!